Estamos hablando sobre el modelo Bag of Words y hemos visto que consiste en calcular estadísticas sobre los términos de un documento y que en principio dijimos que los términos son las palabras, ¿ya? Pero podemos generalizar eso, ¿ya? Y para generalizarlo primero tenemos que hablar de una componente clave que se llama el tokenizer, ¿ya? Un documento es un string largo donde vienen todos los caracteres y hay que irlo dividiendo para obtener ese string largo hay que dividirlo para obtener cada una de las palabras, ¿ya? Eh, Uno puede hacer una división estándar, ya que agrupar solamente las palabras separadas por espacio o símbolos, y quizás letras de la A a la Z y los números, ¿ya? Pero se puede hacer algo, si uno modifica ese tokenizer, y uno hace una implementación más al gusto de uno, uno puede hacer cosas bien interesantes y mejorar bastante el modelo de Back Words, ¿ya? Primero, por ejemplo, hay que decidir cuáles son los caracteres de una palabra. Dijimos de la A a la Z y los números, pero a veces no es tan así. Uno puede hacer primero hay que decidir si es que son mayúsculas y minúsculas y acentos, si es que los consideraremos o no, ¿ya? En general diría que no se consideran, pero depende de la aplicación, ¿ya? O uno podría considerarlos pero de forma parcial. ¿A qué me refiero con esto? Hacer una similitud, no considerarlos, pero después hacer algo, una similitud más fina considerándolos, ¿ya? Un asunto así como en cascada, ¿ya? O otras decisiones consisten en los símbolos, en especial aquí empiezan a aparecer preguntas difíciles y depende totalmente de la aplicación de para qué uno está haciendo esto. Por ejemplo, el arroba y tengan con los mails. Las direcciones de mail las vamos a separar, nos queremos hacer un buscador de emails. Bueno, ahí tenemos que ver cómo manejamos el arroba. Las comas, los dos puntos, guiones, qué sé yo, comillas, depende del caso de uso, si es que se usa o no, ¿no? Y los números, en especial los números y las fechas son interesantes de manejar porque si no hacemos nada, los vamos a considerar el valor numérico y va a haber una palabra que va a ser el número 125, ¿ya? Y la palabra, y el número 126 es otra palabra distinta, y el número 4000 es otra palabra distinta. Cada número va a ser una palabra, pero de repente nosotros podríamos interesar agrupar los números y que todos los números sean iguales, o agruparlos por tramos. No sé, ahí depende de qué es lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, un tokenizer típico es bueno, un tokenizer típico se puede implementar por expresiones regulares, ¿cierto? Aquí dice todo lo que esté en el rango, o sea, del rango de caracteres A a Z09 y el underscore. Ya esto es un tokenizer típico. Y que sean uno o más de eso, y esto es un cerrado entre paréntesis, porque después uno lo va rescatando y va extrayendo esos caracteres y va generando una lista. Y si aquí aparece un punto, guión o símbolo, son separadores y se ignoran. Así que hay que ir mejorando esta regla. Pero, por ejemplo, podemos convertir a minúsculas o eliminar los acentos o reemplazar los números. Por ejemplo, en la práctica, el mismo tokenizer, para el mismo tokenizer podemos, dado este texto, el sol salió a las 7:30, podríamos retornar la lista de tokens o de términos que vamos a considerar sería el sol salió a las 7:30. Y ven ahí se separó el símbolo, eso sería como algo directo. O si lo convertimos a minúscula, ven ahí y extraemos los acentos, sacamos las minúsculas, y los números podríamos decir número, si es que nos interesa que sea un número o no, y nos da lo mismo el valor, pero incluso podríamos haber agrupado todo esto en algo que dijera hora. Y eso es totalmente libertad, pero hay que decir que el tokenizer es algo que en general se programa, ¿ya? Y uno no usa el tokenizer por defecto porque en la aplicación que uno va a hacer siempre hay requerimientos especiales, ¿ya? Y la forma de hacerlo es uno implementando un tokenizer, ¿ya? Bien, también las separaciones en frases o párrafos también hay que manejarlos, ¿no? Bueno, el, después que uno hace el tokenizer, aquí vamos viendo distintas características o cosas que hay que ver del manejo de texto. Algo típico se llama las stop words. Las stop words son palabras
que no tienen significado semántico, así que no dice de qué está hablando el documento, sino que son usualmente conectores, preposiciones, artículos, pero que no tienen que no dan información, ¿ya? O son redundantes, pues, del lenguaje, ¿ya? Y usualmente es buena idea ignorarlos, ¿ya? Porque de hecho la similitud de documentos basados que si consideran las stop words, puede, como las stop words usualmente son palabras que están repartidas en todos los documentos, eh, afecta la similitud, ¿ya? Y afecta mal, ¿ya? ¿Ya? Así que la idea aquí es que las stop words se pueden ignorar y mejora la similitud y también mejora la eficiencia, ¿ya? Las dos cosas, ¿ya? Hay que tener en cuenta, eso sí, primero me interesaría recalcar la definición. Las stop words son palabras sin significado, ¿ya? Que no son las palabras más frecuentes, ¿ya? ¿Ya? Pero usualmente sí son las palabras más frecuentes, ¿ya? ¿Ya? Pero ojo con la definición, ¿ya? Son palabras sin significado, usualmente son las más frecuentes, pero el que ser frecuente no es, hay palabras que son frecuentes y que no son stop words, y hay stop words que no son frecuentes, ¿ya? ¿Ya? Así que hay que tener ojo con la definición. En especial, aquí me gustaría, veamos la definición o sea, la definición de las stop words depende del lenguaje, ¿ya? Ya, como dijimos, las stop words se definen por eficiencia para votar, para ignorar estas palabras que están ahí dando vuelta ahí también y mejoran la efectividad también. Ya, al evitar calcular similitudes por estas palabras que sabemos que no deben influir en la similitud, ¿ya? Ya. En general, yo creo que las stop words se abusa en realidad de ellas, porque eh, cuando uno empieza a usarlas, a veces afectan la similitud y empiezan a causar daño. Más de una vez me ha pasado que si uno elimina las stop words, la efectividad mejora, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, mira, por ejemplo, veamos alguna lista de stop words. Aquí les dejé un link de stop words en español o en Python. Pueden descargarlo así, de hecho, veámoslo, ¿ya? Aquí está el código para obtener las stop words. Las está ordenando y las va a mostrar, ¿ok? Y aquí aparecen, son 373 stop words, ¿ya? Miren estas palabras, si llegamos y usamos esto, estamos ignorando estas palabras, ¿ya? Y vamos a saltar estas palabras diciendo que no nos interesa saber que existen estas palabras dentro del texto, ¿ya? ¿Ya? Y claro, hay algunas que ya sabemos que la palabra más frecuente, está bien ignorarla, antes, como, contra. De hecho, hay algunas palabras que uno empieza a cuestionar. Por ejemplo, ya en especial hay unas, en español, bueno, también en todos los idiomas, están lo que se llaman los homófonos, digo, ¿ya? Homógrafos. Claro, en el caso del español nos interesan los homófonos, homógrafos, que son algo que son igual, se escribe igual, pero tienen distintos significados, ¿ya? Y cuando hablamos por ejemplo, contra, ahí me recuerda, claro, esos tamales son una preposición, pero si estamos hablando de videojuegos contra un videojuego, ¿ya? Y puede que estemos ignorando el título de un documento y es una palabra importante, ¿ya? Así que no podríamos ignorarlo, ¿ya? Y lo mismo puede ir pasando con otras palabras. Entonces, llegar ignorar palabras a veces no es buena idea, ¿ya? O hay que saber qué es lo que uno está ignorando. No sé, a ver qué otra se puede ver. Sin, sin podría ser el seno en inglés, el seno y coseno. No sé, fuera, fuera y dentro. Y hay que ver que se está conjugando como fuera, el verbo el pasado del ser, pero que podía ser fuera y adentro, y de repente podría así ser, entregar información de semántica, y quizás no lo quisiéramos ignorar. Eh, bueno, el punto aquí es que hay veces en que no es buena idea usar stop words, y de hecho, si es por eficiencia, y si en realidad queremos eliminar las palabras más frecuentes, lo mejor es, como su nombre indica, eliminar las palabras más frecuentes, que no es hacer el stop word, sino que para eso está el IDF, ¿ya?
De hecho, el IDF es una especie de stop word, pero ad hoc al dataset. ¿Ya? ¿Ya? Así que eso sería, ojo con las stop words. ¿Ya? Y además, no solo el dataset depende del español o no, del idioma, sino que también depende de la aplicación, dependiendo de si estamos trabajando con, por ejemplo, en clasificación de textos, debe ser que es el dataset aquí del NLTK. Pero hay otros si buscan stop words, van a ver para SEO. SEO de las páginas web tiene que ver con el ranqueo en los buscadores. ¿Ya? Mejorar el ranking en los buscadores, y para eso uno tiene que escribir bien, y hay herramientas para escribir textos y ayudar en la redacción. Y eso tienen stop words, ¿ya? Y son otras stop words, ¿ya? Así que hay que tener ojo también con los buscadores, que también tienen otras stop words. Así que, y si vamos a hablar de documentos, no sé, de medicina, en medicina puede que haya otras stop words, ¿no? Así que, ojo con eso, que a veces basta usar con los pesos IDF, y hay casos donde efectivamente queremos tener todos los documentos, todos los textos. Si vamos a hacer un buscador y yo quiero buscar la palabra afuera, tengo que encontrarla, y no decir, no, esto es el stop word y lo ignoro. Lo siento, escribiste una palabra del stop word. No sé, ¿ya? Así que, ya, ojo con usarlo. Más que usarlo o no usarlo, hay que evaluarlo. ¿Ya? Y eso, hay que evaluarlo. ¿Ya? Otro caso son los stemmers, el stemming. El stemming tiene que ver con el obtener el stem de una palabra. ¿Ya? El word stem se refiere a la raíz, pero al prefijo, al inicio de la palabra. ¿Ya? ¿Ya? Y todas las variantes de una palabra comparten el stem. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué digo el stem en inglés? Porque si uno habla de la raíz de la palabra, eh, la raíz tiene otro significado lingüístico, que en inglés sería el root. Entonces, en inglés se separa el stem del root de la palabra, en español los dos son la raíz. ¿Ya? Y ahí es donde la raíz de la palabra tiene un significado lingüístico y se refiere como a la base de al, al concepto del cual deriva la palabra. Por ejemplo, si decimos eh, de algo desteñido, ¿de? Desteñido, la raíz sería teñir. ¿No? ¿Ya? Y en cambio, desteñido, el stem, es borrarle el ido sería desteñ. ¿Ya? Y de repente el stem no es ni siquiera una palabra válida. ¿Ya? Ya para entender el STEM, lo mejor es tratar de ver un algoritmo. Un STEM es un algoritmo simple que elimina los sufijos. ¿Ya? Y usualmente se enfoca en eh, verbos, en conjugaciones y plurales. ¿Ya? Y de hecho con eso mejora bastante porque ahora estamos agrupando palabras que si no serían palabras distintas. Y la palabra gato y gatos, si no hacemos nada, son dos palabras distintas, son dos eh, coordenadas del vector distinto, ¿ya? Y que no se parecen en nada. ¿Ya? Y entonces, pero gato y gatos es la misma palabra, entonces con stem los podemos unir. ¿Ya? ¿Bien? Los stemmers son algoritmos que procesan las palabras y no son correctamente en el sentido, o sea, no son correctos en el sentido lingüista, de la lingüística, pero son algoritmos bien simples. De hecho, el algoritmo más común y el más famoso es el de Porter, ya que está publicado aquí, lo podemos revisar. ¿Ya? Esta es la página del algoritmo de Porter y está escrito en distintos lenguajes. Veamos, por ejemplo, el de Java. ¿Ya? Es un algoritmo, vean que es un par de líneas, no superará las 200 líneas. ¿Ya? Y ven cómo, con comentarios, ¿ya? Cómo borra algunos plurales típicos, ¿ya? Algunas terminaciones las va reemplazando, ¿ya? Y eso es. Y después es el algoritmo en que va sacando los caracteres y va cortando las terminaciones, va haciendo los reemplazos. ¿Ya? Es un algoritmo bastante simple y que funciona, al menos para la simplicidad, funciona razonablemente bien. Si uno
Pero si es que uno es lingüista y aquí hay alguien de, de los humanistas que estudian el castellano, eh, se va a espantar del resultado, ¿ya? Porque no tiene nada que ver con la raíz de una palabra, ¿ya? A veces quedan palabras incompletas, ¿ya? Bueno, bueno, aquí, por ejemplo, aquí está un resumen de las reglas que va aplicando, ¿ya? Y que si queremos aplicar esto al español, necesitamos un algoritmo para español. Ya vimos que está usando terminaciones que no son del español, ¿ya? Así que eso hay que tener un algoritmo para el español. Ahora, hay que decir que si usamos, de hecho, si usamos el algoritmo de Porter en texto en español, tampoco va a estar tan mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esencialmente lo probamos, ¿ya? Y funciona, no causa un gran impacto, no modifica mucho las palabras, pero sí mejora los plurales, ¿ya? Y los plurales los agrupa, le saca las S de final. Y eso está bien, ¿ya? ¿Ya? Así que ahora no saca todos los posibles plurales. Por ejemplo, esto de que tenemos en español de, no sé, raíces, entonces hay una Z que se transforma en C, ya eso no lo va a descubrir, ¿ya? Entonces ahí es bueno usar un algoritmo en español. ¿Ok? Ya, pero hay que entender que es un algoritmo muy simple, ¿ya? Y que funciona razonablemente bien, ¿ya? ¿Por qué decir eso? Porque hay otra forma, hay otro enfoque que se llama el de la lematización, ¿ya? La lematización consiste en un algoritmo más preciso, en el sentido de lingüista, donde tratamos de modificar la palabra para llevarla a su raíz, al lema se llama, ya que es la palabra que está en el diccionario. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? En el diccionario no están todas las palabras posibles, sino que están las palabras base y todas las conjugaciones y derivados no están en el diccionario. ¿Ya? Entonces, aquí la idea de la lematización es tratar de convertir una palabra cualquiera en la palabra del diccionario. ¿Ya? Y para hacer eso en realidad es difícil porque depende de, por ejemplo, las conjugaciones. Aquí hay un ejemplo en español, es un ejemplo en español de traje. La palabra traje puede ser el verbo traer, yo traje algo, o el sustantivo traje de la ropa, él visto un traje, ¿ya? Si el verbo traer, yo traje algo, ese se tiene que llevar el lema en la palabra traer, ¿ya? Pero si es que está hablando de yo, él usa un traje, entonces eso, su lema es la palabra misma, que es un sustantivo, el traje, ¿ya? ¿Cómo saber cuál es cuál? Eh, Hay que usar un algoritmo que tiene que ver el contexto de la palabra, porque necesitamos saber en cuál es el contexto para saber si es que estamos hablando de un verbo o estamos hablando de un sustantivo, ¿ya? Y entonces, aquí los algoritmos requieren de un paso previo que se llama el part of speech, ¿ya? Que consiste en descubrir primero cada palabra antes de, o para entrar a un algoritmo de lematización, hay que saber si es que, tiene que tener, porque internamente tiene diccionario, pero tiene que saber si es que esta palabra me estoy refiriendo a un verbo o a un sustantivo, ¿ya? Y para hacer eso necesitamos un algoritmo de part of speech que etiquete cada palabra, qué es, si es que un artículo, un sustantivo, un adverbio, un artículo, un adjetivo, no sé, ¿ya? Y eso ya es un problema. De hecho, es un task de NLP de descubrir el part of speech, ¿ya? En inglés esto está, ya hay algoritmos que funcionan bien, pero requieren machine learning y técnicas pesadas, ¿ya? Aquí unos super vector machines o redes neuronales, ¿ya? Por tanto, empezar a procesar muchos megas de texto en realidad se hace lento, ¿ya? Pero al menos en inglés está bien trabajado y se reportan resultados del orden del 95% en el problema del part of speech, ¿ya? Y luego viene el problema de la lematización, ¿ya? Así que, ¿cuál es la moraleja aquí? Al menos habiéndolo usado, no he visto gran mejora con respecto a un stemmer. A un stemmer súper simple y rápido. Lematización introduce puros problemas, ¿ya? Y dificultades, y de hecho no siempre acierta, a veces falla, así que no hace el mejor resultado y el costo es tremendo en costo de procesamiento, ¿ya? Así que diría que en general hay que evaluar su uso, no es claro que sea para mejor, ¿ya?
Otro enfoque consiste, para mejorar el vocabulario, consiste, o para trabajar en comparar palabras, es el enfoque de WordNet. WordNet dice que podemos calcular la similitud entre palabras, una similitud semántica. Pero aquí ya dejamos el lado estadístico y vamos al lado lingüista. Estos son, WordNet es una base de datos de palabras y que tiene la definición de cada palabra y organiza todo en una gran jerarquía, en realidad en un grafo, ¿ya? De las palabras, ¿ya? Y que se puede descargar ahí en esa dirección, ¿ya? Y de hecho se los quiero mostrar, ¿ya? Aquí está WordNet. Estas son las palabras, esta es la base de datos que se descarga. Y si vamos aquí a la data, aquí están los 4 tipos de palabras que procesan en WordNet: los adjetivos, adverbios, los sustantivos y los verbos. Veamos los datos de sustantivos, es lo más interesante. Aquí en los sustantivos aparecen todas las palabras, esto es el dato crudo. Después hay una librería para manejar esta base de datos, pero creo que es interesante ver la base de datos crudo. Hay una jerarquía de palabras, ¿ya? Donde todas las palabras van derivando de otras, en una jerarquía así semántica, donde todo deriva de entidad, ¿ya? Y dentro de entidad, o sea, todo es una entidad, y la entidad, hay 2 tipos de entidades: están las físicas y las abstracciones, ¿ya? Y ven el nivel, ¿ya? Y el nivel y las entidades físicas están las cosas, los objetos, ¿ya? Bueno, y así parte hasta que vamos bajando por la jerarquía y estamos en las no sé, reacciones, en los efectos sonido. Entonces tenemos un efecto sonido. Un efecto sonido es un tipo de efecto. Vean cómo uno usa la ID, el ID de la palabra. De hecho, más que ID de la palabra, porque aquí hay distintos, se agrupan los sinónimos, ¿ya? Así que este ID no es ID de la palabra, sino que se le llama un synset, un conjunto de sinónimos, ¿ya? Entonces uno toma un synset y va viendo ahí las relaciones con los otros, ¿ya? Un personaje, un carácter, es el padre, y los otros son un bitpart, un heavy, un héroe, un ingenuo, ¿ya? Y qué sé, a ver, damos otra cosa que sale aquí. Algo que tenga, estamos como el apellido acá. Bueno, un debt, una deuda, una deuda es tipo de indebtedness, ¿ya? Y es como una obligación, ¿ya? Es tipo de obligación, y la obligación es deudas, obligación financiera. ¿Ya? Y después, junto con esto, no le he comentado, aquí viene una definición del diccionario de qué es lo que es. Entonces aquí hay harta información bien semántica y bien rica para tratar de hacer comparaciones entre palabras, ¿ya? Bueno, este WordNet es un trabajo grande eh, es difícil de tener esto. De hecho, está en inglés gratis, se puede descargar, y en español lo he buscado y lo he encontrado, pero una universidad lo vende, ¿ya? La universidad, o sea, no estoy seguro, parece que era una universidad. Y así que hay un WordNet en español, pero hay que pagar, ¿ya? No sé de algo en español. Si saben, por favor, me avisan, ¿ya? Para agregarlo aquí a la slide, ¿ya? Bien. Entonces se definen los synsets, y los synsets tienen códigos con definición, y después hay jerarquías. Y están las relaciones de los synsets, mayor, menor, o es parte de. Y la idea aquí es que entre palabras uno puede calcular distancias, y esas distancias tienen que ver con dentro en el árbol, qué tan lejos están en el árbol, ¿ya? De hecho, aquí hay una distancia, se usa una distancia de árbol. Entonces, una palabra de aquí con esta de acá se aparece según el ancestro común, ¿ok? Ellos lo proveen en su librería y uno lo puede implementar también. Bien, WordNet, el mayor problema que tiene WordNet es que, como es algo hecho a mano, no es muy grande, o no es tan grande como el tamaño del vocabulario que uno puede encontrar si uno procesa textos más grandes.
Entonces hay que lograr encontrar la forma de poder procesar esas palabras, de usarlas.